Saludo ahora, como todos los miércoles, en este caso desde Singapur, a Julio Millán, presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro. Comendador, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto que andes en este país, que es una ciudad de país de los más importantes que se han desarrollado en el mundo, en la cuenca del Pacífico, que hemos tenido oportunidad de estar ahí varias veces, pero sobre todo como parte de la PEC, y me da gusto que estés haciendo un esfuerzo precisamente esta vinculación al área más dinámica de la economía del mundo. Yo creo que eso es impresionante lo que hacen. Oye, y es impresionante lo que has hecho tú tantos años ligando efectivamente a nuestro país con la cuenca del Pacífico. ¿A cuántas reuniones de APEC has asistido, Julio? Bueno, en total he estado allá en Asia más de 36 veces. En la situación de la APEC, básicamente he estado en 9 veces en lo que es APEC. Y lo que fue PIBEC, que es Pacific Basin Economic Council, estuve cerca de 14 veces. O sea que me ha tocado, no en Singapur propiamente, sino estoy hablando en el área Asia-Pacífico. Y la verdad es de que todo lo que se haga por esfuerzo para vincular la estructura de la economía mexicana, lo que es la cuenca del Pacífico, que es un fenómeno intercontinental. La cuenca del Pacífico no son los asiáticos, somos los que estamos precisamente en el Pacífico, por eso es un intercambio entre la parte de América con la parte asiática. Yo creo que esto es lo que en el futuro marca mucho el desarrollo. Me da un gran gusto, Leonardo, que estés ahí y que sea una parte importante de la información y la programación que estás haciendo. Muchas gracias. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Julio? Pues mira, es una primera parte que yo quisiera tocar porque realmente es una situación fascinante lo que son el concepto de cerebros y mentes digitales que están a la vuelta de la esquina. Y me gustaría comentar de una opinión de la Sociedad Mundial Futuro, de los escritos que han hecho José Luis Cordeiro, y sobre todo el tema de que Ray Kurzweil, que en el 2012, pues lanzó un libro que se llama, que es en inglés, que se llama How to Create a Mind, pero que en español sí significa cómo crear una mente, que está prevista para el próximo mes de octubre de este año, sacarlo en español, porque pues Ray Kurzweil es sin lugar a dudas el futurista más influyente del mundo en estos momentos y explica impresionantemente los avances de la inteligencia artificial y que dentro de pocos años podremos terminar la ingeniería inversa de lo que es el cerebro humano. Entonces, esto es un cambio sustantivo, ya que Ray pues sostiene que para el año 2029, pues, estamos a la distancia pues de 15 años, una inteligencia artificial pues pasará la llamada prueba del test de Turing, basado en la idea del científico inglés Alan Turing, para saber si un humano es capaz, por ejemplo, de diferenciar si está escribiendo o hablando con otro humano o una máquina. O sea que el cambio es total. En ese sentido, Ray incluso explica que la inteligencia artificial tendrá en realidad que bajar su nivel para no ser fácilmente identificada como superior a la inteligencia humana. O sea, estamos a punto de la creación de cerebros y mentes digitales. Y es obvio porque cómo crear una mente que se define, digamos, como propiedad emergente del cerebro. O sea, significa que de manera que la creación de cerebros digitales pues resultará precisamente en eso, en tratar de darle a una estructura de pensamiento lo que hace el cerebro, cómo lo hace en estas condiciones. Pues tal vez parezca que hasta que sea el futuro, si hasta que venga un extraterrestre con un cerebro más avanzado que el nuestro, pero hasta este momento el cerebro humano es la estructura más compleja que conocemos en lo que es la parte biológica de cualquier ser viviente. O sea, el cerebro es lo más importante que existe y poderlo imitar pues es una de las cosas más parecerían más difíciles. Pero fíjate que a pesar de la complejidad del cerebro humano, con 100,000 millones de neuronas conectadas a través de billones y billones de sinapsis, por ejemplo, Ray indica que su
que dice que su objetivo en el libro que se va a publicar, cita que precisamente existen, aunque millones de gente saben que el cerebro es lo más complejo, pero la verdad lo que quiere demostrar es su simplicidad. Esto, dice, lo realizaré describiendo como un ingenioso mecanismo básico que se repite cientos de millones de veces y que sirve para reconocer, recordar, predecir un patrón en el que es el responsable de la gran diversidad de nuestro pensamiento. O sea, estamos hablando precisamente de la reproducción de las millones de efectos que tienen las neuronas. Las gentes que nos están escuchando ahorita, pues están haciendo este ejercicio y básicamente la reproducción de esto a base de tiempo mecánico va a ser algo increíble. Si nosotros incluso, yo lo había creo que una vez comentado contigo, que que el hombre de las cavernas, si nosotros hoy lo colocamos vestido, bañado, en Wall Street, pues no hay una gran diferencia entre el hombre de las cavernas y lo que es actualmente ahora el hombre en términos de cerebro. Homo sapiens. Así es, pero ¿qué es lo que es realmente lo que cambia? Es la cantidad de información que hoy tiene el cerebro, nosotros, con respecto a antes. Pero si esta información la sistematizas, como dice Ray, y básicamente tú le pones a un sistema artificial bien conectado toda la información junta, pues precisamente un cerebro artificial en este sentido es más que el cerebro que de cualquiera de nosotros, porque tendría más información combinada, más información para procesar que la que nosotros tenemos. Y eso básicamente cada individuo tiene un incremento en términos de capacidad de procesar su cerebro, y eso significa que los cerebros artificiales, al construirse con informaciones adicionales, tendrían una capacidad de reacción y de inteligencia pues mayor que la que tienen muchos humanos. Es el tema más fascinante en ese sentido, Leonardo. Y yo quisiera simplemente tocarte ese primer punto, estando tú tan lejos, y dejarlo esto para la próxima vez en que tengamos la oportunidad de seguir hablando sobre el tema de los cerebros artificiales y lo que significa lo que construir en ese sentido va a cambiar el sentido del mundo. Además nos dejas picadísimos. Oye, porque sí es cierto que es la máquina, digamos, la estructura más relevante y compleja, pero una de las cosas que más sorprenden del cerebro humano es su enorme flexibilidad, ¿no? Es decir, no solamente es un cerebro que aprende, discrimina, juzga, sino que es un cerebro tremendamente, es una no sé cómo llamarlo, máquina, digamos, un centro de operaciones tremendamente complejo. Es el tema apasionante y por supuesto seguiremos con él, Julio. Pues así es, lo que yo siempre he considerado, y también en este caso es una discusión con Ray Kurzweil que yo he tenido oportunidad de tener la forma de platicar con él en la Sociedad Mundial del Futuro, es de que la única cosa que no podemos definir es si el cerebro artificial tenga sentido común, que este es uno de los elementos más importantes en todo este conjunto. Tendrá la inteligencia artificial y tendrá toda la información, pero quizá en el sentido común que tiene el cerebro humano no lo pueda tener. Ahí es donde viene la gran discusión, y creo que lo veremos en las próximas oportunidades de comentar contigo qué cosas están haciendo, qué institutos están trabajando, cuánto está invirtiendo para crear estos cerebros artificiales. Oye, me quedo con la duda para próximos comentarios de si la inteligencia artificial es capaz de entenderse a sí misma, que es una de las primeras funciones del cerebro, entendernos a nosotros mismos. Sí, y interactuar entre los sentidos, porque el cerebro precisamente, puedes tener un cerebro artificial lleno de información, pero tiene que interactuar con el oído, tiene que interactuar obviamente con la vista, tiene que interactuar con el gusto, tiene que interactuar con el tacto, o sea, todo este conjunto es lo fascinante, y yo creo que lo platicaremos ahora que tú regreses, y te deseo tu mejor regreso en este largo viaje hacia México. Muchísimas gracias, comendador, un abrazo. Muchas gracias a ti. Hasta luego, el comendador Julio Millán, para fortuna nuestra, todos los miércoles en esta primera emisión de Enfoque. Pues vaya tema de la inteligencia artificial y lo que viene.